Bienvenido gente a un nuevo video, nuevo código de canje para que le des duro ahí, raza. IGG se puso las pilas y por fin nos está dando uno. Vamos a hablar en este video si puedes llegar a las T5 siendo free to play, qué tanto te tardarías y todo ese show, y además cuando ya las tienes también, cuáles son los problemas, cuáles son los beneficios y todo eso, bro. Bueno, vamos a canjearnos, nos va a dar estos premios. Claramente yo las canjeé en las demás cuentas, así que ponte las pilas, estos son los premios, bro. Ok, las T5, ser T5 no es fácil, compa, y más si no le metes dinero como yo en estas cuentas. Yo dejé de meterle dinero hace más o menos entre 2 años. Yo creo que llevo 1 año y medio, 1 año 8 meses ya. Y la cosa es que, por ejemplo, esta cuenta ya tiene las T5, pero estar en un gremio de guerra como FI se complica un poco, bro. Muchos piensan que si se le mete dinero a esta cuenta, no, bro, no. Porque si le metiera ya tuviera curada todas estas T5. Si yo, por ejemplo, tengo que tener buena enfermería, la estoy subiendo a la enfermería. Y te das cuenta, aquí está. Entonces es un problema, ya que el problema es que para conseguirlo un ítem más o menos, por ejemplo, esas 3-4 millones se consigue totalmente en una semana, ya que pues si te das cuenta aquí produce algo del unite, pero tienes que tener mucha suerte en los eventos y en el barco, bro. Yo sí he tenido mucha suerte en el barco, a veces me da un poco más. Aquí me dio, por ejemplo, 600k. Entonces, una de las cosas, esta lunita que me salió, ¿la utilizo para curar o la utilizo para hacer T5? Y mayormente dejas de fabricar T5 porque la estás curando por estar en guerra. Porque en los gremios de guerra como este, te piden el colchón de T4 y te piden lo demás de T5. Por ejemplo, un 60-40, pues, ¿me entiendes? Entonces ahí le tienes que ir variando tú. Puedes enviar 20k de T5, 30k de T5 y así. Pero el problema es que, por ejemplo, yo esto en 4 días sin meterle dinero, pues se puede sacar todo, o a veces hasta más, pero si no te activas, por ejemplo, y le estás dando cada vez, y además si estás mandando más T5, pues está cabrón. Y si puedes mandarte 4 en los rally, pues envíate 4 mejor. Pero cuando puedes enviarte 5, hazlo, bro. Yo, por ejemplo, lo que tengo yo es que cuando ya llega el límite de 200k de T5, ya no envío mucha T5. Por eso, bueno, enviaste T5. Ah, pues ya sabes, compa. Porque se tiene para fabricar T5 si te das cuenta, pero no hay lunite. Es el problema de ser free to play, que cuando ya te la acabas lo que tenías guardado, pues valió madre. Si yo estuviera en un gremio que no fuera de guerra, nada más cacería y que de repente hubiera guerra, pues hiciera un chingo de T5, güey. Rápidamente, en 1 o 2 meses ya tuviera una buena cantidad. ¿Cuánto? Más o menos dirás tú. Pues con fiestas de gremio y todo eso, que te sale mucho de esto, pues unas 300-400k de T5 más o menos puede ser. Y de T4 pues sería 1 milloncito a 2 millones que se pueden hacer en esos 2-3 meses, bro. Entonces ese es el problema cuando estás en guerra. Y cuando ya llegas a las T5, pues hay que darle a los 5 monstruitos, pero más a los sigilos y las batallas por las maravillas. Si las tuviste, dale los sigilos, bro. Por ejemplo, esta cuenta, todos los libros están yendo para los sigilos para terminar estas ranuras. El último que queden los accesorios. Ya le falta poco a esto. Todo lo de la prueba de fuego se está yendo ahí. Bueno, no tengo T5, quiero llegar a las T5 sin meterle nada de dinero. Ok, te puedes tardar hasta 2 años, compa. Pero el problema es que, por ejemplo, yo le he dado los sigilos a los monstruitos y le he dado a las T5. Te recomiendo, si quieres llegar solamente
a las T5 le des a esto. Yo en ese tiempo que no le he metido dinero llevo todo esto, bro. Vuelvo a repetir, creo que ya la fuera sacado, pero me metí un poco a los sigilos, bro. Me metí un poco los sigilos para tenerlos de perdida al 7, al 9. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque piden sigilo en los gremios de guerra también en esta cuenta. Entonces, también me metí en los monstruitos. Entonces dije, no, o sea, es que no voy a meterme en esto. No voy a dedicar nada más a esto. Entonces ahora lo que hago, como ven, tengo Tecnorueda 238. Y si yo le llego a meter dinero a esta cuenta, llego con unos $100, yo creo, o más, unos 150. Y para comprar los libros arcaicos nada más. Y ya llegaría a las... Siento yo que con eso llegaría más o menos. No sé si menos o un cupón doble, bro. Ahí ponme en los comentarios. Viendo esto así, yo le calculo más o menos eso, bro. Atinándole al cupón doble. Claramente lo puedo hacer, pero quiero ver si puedo llegar a este año hasta donde llego, bro. Es que tengo las dos formas de meterle dinero y llegar ya. Entonces, ¿cuántas tropas haría? Porque, por ejemplo, aquí no hago T5 yo. Tengo 943,000 para hacer. Es de T5. Y, por ejemplo, el unite que tengo, lo que me hace falta ya, lo tengo aquí, 14 millones. Pero esto se va a ir como agua al momento de que entre en guerra, bro. Entonces tendría que estar comprando el unite. Esto es lo que se ha ahorrado nada más. Esto. A lo mejor puedo tener más. No. Por ejemplo, ahorita estoy sin gremio en este. Estoy tratando de sacar un video de esta cuenta. De esta cuenta, ¿no? Que tiene 10 millones de cada T2. Estoy tratando de sacar video con esta cantidad de T4 que las desgasté hace poco. Tenía 2.5, le maté 700 cada de cada T4 en guerra, bro. Así que se me dan muchas tropas, pero sin meterle nada de dinero, bro. Entonces la cosa es, quiero llegar a las T5 sin meterle dinero. Dale full sin meterle sigilo ni nada. Pero todos los libros lo va a sacar de aquí y de los eventos que a veces da. La prueba de fuego y del barco, bro. Importante. El barquito. Entonces, pero mayormente los eventos que a veces salen cositas. Bueno, en un reino de la muerte, raza. Ayer pues me cambié de nombre. Luego me quedé como 2 horas ahí inactivo. Y nadie se animó, bro. Ese es el problema, porque me dice, güey, ¿por qué no sacas video? Ya no. Entonces, aquí no tengo ni un problema con las... Tengo T4 nada más. Y tiene más poder que la otra. ¿Por qué? Porque ya tuviera las T5 yo. Si no fuera dejado de ser free to play. Entonces, muchos piensan que sigo siendo pay to win. No, bro. Ahí te das cuenta. Te estoy mostrando que sí se puede jugar sin meterle nada de dinero. Puedes tener muchas tropas, andar así en guerra constantemente, pero la cosa es que tienes que estar cambiando de cuenta, rotando. Si yo tuviera una cuenta, creo que tendría que ver la necesidad de meterle dinero, pero como yo tengo varias cuentas y además voy a sacar otra cuenta que tengo ahí para meterla en guerra, y así está rotando 3 cuentas, ya no van a ser 2, a lo mejor roto hasta 4 cuentas, bro. Entonces guardo una, le quito de guerra, hago T5, hago T4, y luego pum, me meto otra. Y otra cosa, no he sacado videos de Rally Trade y todo eso por el bot de rastreo, bro. No sé si se preguntaba. Vamos a tratar de sacar contenido también, Reinos de la Muerte, Rally Trap, en eso andamos, bro. Y pues hay que tener cuidado con esas T5, ya que pues te la puedes llevar jodida, güey. Momento de que la tienes. Imagínate, tienes que meterle dinero a huevo, güey. Si era un T5 debes meterle dinero, güey. Pero también se puede jugar sin meterle. La idea es que
que entres en guerra un tiempo y luego de como yo tengo, o sea, subo videos constantemente, siempre estoy en guerra, pues. Y a veces cuando descanso hago T5. Porque dice, güey, sacaste ese y metiste la otra, sí. La metí en guerra. Y un saludazo al Superman que quedó paladín y al Visconde, bro. Toda madre los compas, se la rifaron. Bueno, gente, espero que les gustó el video. Ya saben, entendido que es RT5 siendo free to play. Y pues sí se puede llegar, compa, pero te tardas un chingo de tiempo. Ahora es más fácil. Creo que por lo que veo yo es lo mismo de tiempo. Es lo mismo de tiempo cuando llega a las T4. Creo que ahora es más fácil llegar a T4, pero yo siento que es lo mismo. Pero un poquito más, un tiempo más llegar a las T5, porque depende de tu suerte de los libros. Entonces cuando llegue a los T4, dedícate a las T5. Si quieres a estar en guerra, porque tiene muchos beneficios. Puedes estar en gremios de guerra super fuertes, tener una cuenta más dura que... Pues si eres rally trail o algo, pues ya se pone más difícil de que te puedan quemar y todo eso. Pero los beneficios más es que puedas estar en gremios de guerra super chetos, bro. Pero ya siendo free to play está limitado pues un poco. A menos que te guardes un año y haciendo T5. Ese es el pedo. Y cuando... Ten mucho cuidado cuando envías T5, cuando eres free to play. Ese lo doy el consejo como free to play, bro. Bueno, ahora espero que haya gustado el video. Ya sabes, déjate de suscribirte en otro video. Adiós, gente. Ánimo.